Hola, estimados amigos de YouTube. Mi nombre es Rafael Baquedano. Vivo en Tegucigalpa, Honduras, un hermoso país de aquí de Centroamérica. La intención de este video y de otros que a futuro estaré produciendo es el de brindar soporte psicológico y ayuda moral a esas miles de personas que hoy se debaten entre los infernales efectos que produce la suspensión de lo que conocemos como fármacos controlados o drogas psiquiátricas. Pero en especial me quiero enfocar en los síntomas que produce la suspensión de los ansiolíticos, de los adictivos ansiolíticos. Quizá algunos sepan de mí por un testimonio que publiqué hace algunos años a través de mi cuenta de Facebook, en donde narro mis experiencias con estos fármacos y del trágico proceso que tuve que sufrir por suspensión de ellos, en lo que se conoce como síndrome de abstinencia. Efectivamente, yo consumí ansiolíticos durante 5 años y durante ese tiempo, lógicamente, me volví adicto, me volví dependiente de ellos. Al final de los 5 años, comprendí el daño que le estaban ocasionando estos fármacos a mi organismo, tanto en la parte física como en la parte psicológica, y decidí soltarlos. En aquel entonces yo no conocía nada sobre estas drogas. Yo pensé que soltarlas o dejar de consumirlas era como dejar de consumir un tratamiento de antibióticos o un tratamiento de analgésicos y que no iba a pasar nada. Lo que yo desconocía era el caos que me sobrevendría posteriormente. Si pudiéramos definir en una palabra el proceso de abstinencia de benzodiazepinas, diría que es un verdadero infierno. De aquel tiempo han pasado ya casi 10 años y hoy en día puedo afirmarles que virtualmente me he recuperado por completo. Todo aquello solo fue un mal sueño, ha quedado como una pesadilla y hoy en día me encuentro completamente sano. Durante todo este tiempo he platicado con cientos de personas que han decidido soltar los ansiolíticos, personas de América Latina, de Estados Unidos, de España, y he llegado a la conclusión de que el proceso es muy similar en todos. Es decir, los síntomas que se presentan durante el proceso de abstinencia y el tiempo de recuperación es muy similar en todos. Pueden existir algunas pequeñas diferencias dependiendo de algunas características como el temperamento de las personas o la estructura corporal, pero en realidad no son diferencias considerables. Mi conclusión es que todo el proceso es igual en todos y se divide en 3 etapas que a continuación se las voy a detallar. Bien, aquí tengo escrito algunas cosas con respecto a las 3 etapas que les había mencionado, que a mi entender y en base a las experiencias que cientos de ustedes me han compartido y lógicamente en base a mi experiencia, tengo la certeza de que este proceso y estas etapas son similares en todos, en todas las personas que han decidido soltar estos fármacos. La primera etapa la he denominado la etapa de la irrealidad. Se presenta durante el primer año de haber suspendido los fármacos. Es cuando descubrimos lo verdaderamente dramático que son los síntomas post suspensión. En ese momento nosotros nos sorprendemos y nos preguntamos cómo es posible que estemos viviendo una tragedia como esta, o cómo es posible que exista un dolor anímico tan fuerte como este. Entonces se presenta una etapa de irrealidad en nuestra vida donde no podemos comprender ni podemos asimilar lo que estamos viviendo. Es una etapa bastante difícil donde además se presentan los peores síntomas. A la segunda etapa le he denominado la etapa de la incomprensión. Se presenta más o menos después del año y suele durar unos 3 o 4 meses. En este tiempo los días, las semanas y los meses se vuelven eternos y comenzamos a pensar que jamás saldremos de este infernal drama. Es cuando empezamos
a perder la esperanza. Quizá estos pensamientos se deban a que nos habían creado la percepción que después de los 6 meses de haber consumido nuestra última dosis, nos íbamos a empezar a sentir bien. Esos 6 meses son más o menos el tiempo de la desintoxicación. Y vemos que pasa el año y no vemos cambios sustanciales en nuestra recuperación. Y entonces empiezan a surgir preguntas y empezamos a creer que ya no saldremos más de este problema. Nos empezamos a obsesionar y empezamos a buscar por todos lados posibles respuestas. Buscamos en las redes, buscamos a nuestros amigos, buscamos a otras personas que tal vez están padeciendo lo mismo y nos obsesionamos con el asunto. Un criterio desfavorable al respecto nos puede derrumbar y todo lo contrario, una palabra de ánimo, un concepto positivo puede hacernos sentir incluso que ya estamos completamente recuperados. En esta etapa los síntomas han sido tan incisivos que comenzamos a especular en nuestra mente que quizá estamos padeciendo de algún tumor en el cerebro o algún cáncer en alguna parte de nuestro cuerpo. Corremos a donde el doctor y los doctores formulan que estamos completamente sanos y nos despacha aún más desesperanzados todavía. Es una etapa bastante compleja, pero más compleja aún es la tercera etapa, a la cual he denominado la etapa de la frustración. ¿Por qué la etapa de la frustración? Veamos. Se presenta después del año y medio, más o menos después del año y medio. En este tiempo es cuando nos sobreviene una enorme desesperanza y existe mucha depresión, hay mucha depresión en nuestro organismo. Es cuando pensamos que todo se acabó y que nosotros nos quedaremos así como estamos. Nuestra irritabilidad se vuelve bastante intensa y es cuando alrededor nuestro empiezan nuestros fracasos a nivel doméstico. ¿Cómo así? Por ejemplo, nuestras parejas comienzan a pensar de que nosotros ya hemos perdido verdaderamente la razón. Y como nuestro temperamento se vuelve irritante e intolerante, comenzamos a gritar, muchas veces nos volvemos hasta violentos y nuestras parejas comienzan a separarse de nosotros. Son muchas las separaciones que he descubierto en medio del proceso. Después de tanto tiempo la gente pierde la esperanza, el abstinente empieza a pensar de que ya todo se acabó y empieza a perder el deseo por vivir. Por eso pienso yo, a mi entender, que esta tercera etapa es la más compleja de todas. Pero la verdad es que todo esto es un espejismo de la mente. Dicho de otra forma, desde el primer día que nosotros dejamos de consumir ansiolíticos, nuestro cerebro comienza a luchar por recuperar su estado normal. Es una lucha constante. Pero el proceso es tan gradual y tan lento que nosotros no somos capaces de percibir en qué grado nos estamos recuperando. Y si a esto le sumamos que el proceso no es lineal, se vuelve mucho más complejo el asunto. A ver, tal vez lo voy a explicar aquí, tal vez se mira. El proceso no es lineal, como nosotros deseáramos, sino que el proceso es más o menos como olas, algo así. En donde, sobre todo en la tercera etapa, en esa tercera etapa donde hay más frustración, algunas veces nos vamos a sentir bien y otras veces vamos a caer en algunas crisis. En esas crisis, los estados mentales son tan vívidos que vamos a empezar a creer de que volvimos atrás o que jamás saldremos del proceso. Luego viene otra temporadita donde nos sentimos bien y luego volvemos a caer en la misma crisis y volvemos a sentir más desesperanza. Por eso digo que la tercera etapa es la más compleja, porque es donde perdemos mucha esperanza.
y hay bastante depresión. Pero lo que no percibimos es que esas olas que estamos viviendo van en disminución, van en disminución. Entonces, en ese proceso caemos en crisis, nos levantamos, caemos en crisis, nos levantamos, pero en la medida que vamos recorriendo el proceso, sin darnos cuenta, nos vamos recuperando. Llega un momento, como en mi caso, que más o menos raspando los 3 años pude decir, todo se acabó. ¿Cuál es el propósito de estos videos? El propósito es que muchos que hoy están pasando, como yo digo, esta noche oscura, este proceso oscuro, encuentren esperanza y que sepan que sí se puede lograr. Yo soy testimonio vivo de que sí se puede lograr. Yo no he querido desentenderme de este asunto porque considero que es un problema importante en donde ni siquiera los médicos son capaces de comprender de qué se trata. Pero yo, que estuve ahí, sí puedo entender, sí puedo comprender y he querido darle propósito a mi dolor, es decir, propósito a lo que sufrí. No solo sufrir por sufrir, sino que ayudar a otros, a esos que vienen atrás y que han decidido soltarse de esta esclavitud de adicción. Muy pronto estaré publicando los enlaces en estos grupos de ayuda de mi canal de YouTube, donde estaré publicando otros videos en donde estaré formulando las respuestas de las dudas que a todos se nos presentan en esta noche oscura. Nunca perdí la fe en Dios de que iba a salir de ese proceso y hoy en día estoy completamente liberado. Soy una criatura nueva, soy un mejor ser humano, porque esto fue como una escuela donde aprendí a no afanarme tanto por los problemas de la vida como lo hacía antes. Ni siquiera me he afanado por este problema del coronavirus, que sé que es un problema bastante grave e importante, pero no lo voy a solucionar. Por lo tanto, no me preocupo tanto por ello, sino que guardo las medidas. Así que nos estaremos viendo y tengan ánimo y esperanza. Van a salir adelante. Sé que lo van a lograr con fe en Dios y con mucha perseverancia. Así que adelante, ánimo y nos seguiremos viendo. Que el Señor les bendiga.